Vamos, diga conmigo, mi voluntad y la voluntad de Dios. Y mira esto, son dos voluntades donde se chocan, ¿verdad? Porque tenemos que analizar cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que queremos que suceda en nuestra vida? ¿Queremos que suceda la voluntad de Dios o queremos que sea nuestra voluntad? Y ahí empezamos a luchar entre uno mismo, de decir, ¿qué es lo que hago? ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que Dios quiere? Y nos empezamos a chocar con las voluntades y muchas veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida o qué es lo que Dios quiere hacer sobre nosotros, ¿verdad? Y ahí donde la voluntad de Dios está chocándose con nuestra voluntad y empezamos a trabajar esas dos voluntades. El significado de voluntad es la capacidad de elección, la capacidad de poder elegir entre algo. Entonces mi voluntad está en la elección de poder elegir. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, la elección, porque hemos escuchado muchas veces el libre albedrío, es el libre elección de elegir entre lo bueno y lo malo. Está en ti de elegir la voluntad de Dios, está en ti elegir tu voluntad y hacer lo que a ti te parezca. Hay veces que hay que estar luchando con aquellas voluntades en nuestra vida para que lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces es elijo al Señor o elijo lo que me está diciendo mi voluntad. Proverbios capítulo 4 verso 18, la Biblia dice así: mas la senda del justo es como la luz de la aurora. Diga conmigo la luz. Vamos, diga conmigo la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día perfecto. Mira esto es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Porque muchas veces no entendemos la voluntad de Dios. No entendemos por qué vivimos aquello. No entendemos por qué pasamos esto. Pero cuando tú sigues caminando, cuando tú sigues avanzando, diga conmigo, se va aclarando. Vamos, diga conmigo, se va aclarando. En ese momento tú no lo entiendes. ¿Por qué pasas eso? ¿Por qué vives eso? ¿Y por qué estás viviendo? Pero cuando tú aceptas la voluntad de Dios, cada paso que tú haces se te va aclarando la imagen, se va aclarando en tu vida, porque es necesario decir: Señor, voy a pasar tu voluntad y las cosas de mi vida se van a ir aclarando. Entonces, cuando tú aceptas la voluntad de Dios, tú no entiendes por qué estás viviendo eso, tú no entiendes por qué se rompió el matrimonio, tú no entiendes por qué se fue aquella persona, tú no entiendes por qué tuviste que dejar el trabajo, tú no entiendes las pérdidas muchas veces, pero Dios dice: esa es mi voluntad. No lo entendemos, pero luego es como la luz de la aurora, que se va aclarando con el tiempo, se va aclarando mientras vos vas caminando. Entonces, cuando yo me detengo y no quiero hacer la voluntad de Dios, no se me aclara nada, no entiendo nada, porque yo me detuve y no quise ver la voluntad de Dios sobre mi vida. Y es ahí donde empezamos a chocar la voluntad. Por eso cada vez que tú aceptas la voluntad de Dios en tu vida, es decir: Señor, ok, yo acepto esto, lo que estoy viviendo, y sé que con el tiempo tú vas a aclarar, porque dice la Biblia: como la luz de la aurora irá en aumento. Ok, como la luz de la aurora será la voluntad de Dios. Irás creciendo, irás aclarando tu vida, irá aclarando tus ojos, irá aclarando tu mente de todo lo que Dios está haciendo. ¿Sabías que cada paso que das en tu vida se va a ir aclarando? Porque sabías que muchas veces creemos que Dios se equivoca, pero di conmigo, Dios no se equivoca. Vamos, diga conmigo, Dios no se equivoca. Puede ser que realmente te duela lo que estés pasando, te duela lo que estés viviendo, pero Dios no se equivoca. De lo que Dios hace y cómo lo hace, es allí donde debemos entender las situaciones que podemos estar viviendo. Y mira esto, hay muchas veces que no entendemos los por qué. En estos días, cuando estaba escribiendo, reflexionaba sobre esto. Y le preguntaba al Señor: Señor, ¿fue tu voluntad llevarte a mi mamá? Porque mi mamá se fue, y dije: Señor, fue tu voluntad. Y ok, yo acepté la voluntad de Dios. ¿Me dolió? Claro que me dolió. ¿Fue difícil? Claro que fue difícil. Bien, ok. Yo estaba ministrando en un sitio, en un lugar
Y el Señor me habla y me dice: decile que va a ser sano de tal enfermedad. Estaba ministrando y cuando escucho la voz de Dios, en 3 segundos dije: ay, Dios, me estás cachando. Es un lema viejo, ¿verdad? Me estás tomando el pelo. Le dije: me estás tomando el pelo. ¿Cómo que yo le voy a decir a esta persona que se va a sanar si mi mamá se murió de eso? Fueron 3 segundos, no sabes, esos 3 segundos hablando con Dios es una explosión. Ok. Dije: Señor, voy a ser obediente. Le digo: así te dice el Señor. Dios dice que te va a sanar de tal enfermedad, que no vas a tener secuelas y que el favor de Dios va a estar sobre tu vida. Vas a ver la mano de Dios y contarás testimonio de lo que Dios hará contigo. Listo, Señor. Yo hablé porque tenía que hablar, porque muchas veces si nos quedamos con lo que es de nosotros, y hablé. Pasaron realmente alrededor de 4 meses. Esta persona recibe su sanidad. Y ahí está, dice: Señor, estuve mi mamá al lado, ¿por qué no me diste una palabrita de esas para ella? Y a esto, mira, porque no era la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios los pudo hacer en otros y no lo pudo hacer a mi mamá? ¿Por qué Dios sanó a otro y no sanó realmente a mi mamá? Y ahí estamos con eso de decir: ¿era la voluntad de Dios? ¿No era la voluntad de Dios? Y cuando aceptamos la voluntad de Dios, comprendemos todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y ahí comprendemos lo que Dios quiere hacer. Pero ¿sabes qué? Mi voluntad, quiero hablarte, porque está la voluntad de Dios y está mi voluntad. ¿Y cuál es mi voluntad? Primera de Juan capítulo 2 verso 15, la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y sabes que hay cosas, la Biblia toma como el pecado algo delicioso, algo realmente atractivo. Y hay cosas, no voy a decir, yo creo que todo es lo que te atrae, ¿verdad? Pero tú sabes que es malo. Hay gente que no puede comer chocolate y que le gusta, pero le es malo. Hay gente que no puede tomar Coca-Cola porque le es malo, ¿verdad? Pero es rica. Hay gente que no puede comer torta, es rico, pero es malo. Y hay cosas tanto en el mundo que son placenteras, pero que no son buenas para nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Y hay cosas que nosotros tenemos que tomar la decisión de elección, de decir: esto no es bueno para mi vida, voy a hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Porque la voluntad mía tiene que ver con la carne. Y ¿sabes qué? La carne te pide más, ¿sabía eso? Y es ahí donde tú estás luchando con tus voluntades. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero me gusta la Coca-Cola. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero me gusta el pastel de chocolate. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero me gusta la cerveza. Ahí está mejor, ¿verdad? Y entonces empezamos a entrar en una lucha de voluntad, de decir: esto me hace mal, esto no es bueno para mi vida. Y es ahí donde está la palabra, es: ok, yo no lo necesito en mi vida, voy a hacer la voluntad de Dios. Hay cosas donde tú eliges y le dices: esto no es necesario para mi vida. No es que alguien me está prohibiendo algo, no, nadie me está prohibiendo, porque yo tengo la elección, pero sí que eso no la necesito en mi vida. Y cuando tú entiendes eso, le estás dando el lugar a Cristo en tu vida, diciendo: Señor, quiero caminar bajo tu voluntad, quiero caminar bajo tu precepto, quiero caminar sobre todo lo que tú tienes para mi vida. Cuando tú le dices al Señor: yo tengo la facultad de elección, voy a ver todo lo que tú vas a hacer conmigo. Y cuando tú le das ese lugar, es allí donde el poder de Dios empieza a manifestar. Mira esto. Y la Biblia dice, el verso 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow, qué poderoso es esto. Cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, todo lo que puedas estar haciendo, sabiendo que es la voluntad del Padre, es lo que va a permanecer en ti. Cuando tú le das el lugar a Cristo en tu vida, diciendo: Señor, yo estoy haciendo tu voluntad, y yo sé que un día voy a ir al cielo y voy a estar contigo, voy a disfrutar de aquello, porque yo hice y caminé bajo tu voluntad. La voluntad de Dios es hermosa.
hermosa, es agradable. Y algunas veces vamos a pasar por dolores, vamos a pasar por momentos difíciles, pero es ahí donde tenemos que conectarnos, decirle: Señor, voy a caminar bajo tu voluntad, voy a caminar bajo tu precepto de lo que tú quieres. Mira esto, seguimos hablando de nuestra voluntad. Romanos capítulo 8, versos 7 al 9 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco lo pueden, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira esto, que hoy en esta noche tú puedas decir: voy a dejar mi voluntad de lado para caminar bajo la voluntad de Dios. Vamos de nuevo, voy a dejar mi voluntad, porque mi voluntad quiere irse a tomarse todos los fines de semana. Mi voluntad quiere irse con hombres, mi voluntad quiere irse con mujeres, mi voluntad quiere hacer lo malo, mi voluntad quiere realmente quedarse encerrada, desanimado. Esa es nuestra voluntad. Pero cuando luchamos contra todo aquello, le damos el lugar a Cristo en nuestra vida, empezamos a luchar. Mira esto, hay momentos que son momentos difíciles que vivimos, momentos de dolores que no lo entendemos, que no comprendemos, y es ahí donde empieza a luchar. Y sabes que Jesús se sintió en un momento difícil. Él se sintió en una situación adversa y le dijo: que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Ok, hay momentos que nuestra voluntad o la voluntad de Dios vamos a pasar tragos amargos, vamos a pasar momentos difíciles, porque ¿sabes qué? Hay personas que creen que la voluntad de Dios es realmente piñata, bolsita de regalo y todo junto. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es algo lindo y decir: oye, ese regalito para ti, qué lindo, por hacer la voluntad de Dios? Porque mira esto, Jesús le oró y habló al Padre y le dijo: Señor, no quiero ir a la cruz, no quiero morir, quiero quedarme en este suelo de tierra, pero si es tu voluntad, lo voy a hacer. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Ok, entonces la voluntad de Dios no es algo agradable, la voluntad de Dios no es algo bueno. La voluntad de Dios no es algo que usted va a decir: ay, qué lindo, qué bueno, estoy haciendo la voluntad de Dios, no tengo que sufrir. Te va a doler. Porque imagínense esto, Jesús haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Él vaya y muera a la cruz por cada uno de nosotros, por los pecados de la humanidad, ¿verdad? Ok, Jesús no le decía así: péguenme aquí que estoy haciendo la voluntad de Dios. Jesús le dolía lo que estaba pasando, porque estaba en forma de hombre, y en esa forma de hombre pasamos dolores. Entonces la voluntad de Dios, cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes momentos difíciles, es decir: estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy sufriendo, estoy padeciendo, pero estoy haciendo lo correcto, porque su fin siempre será la victoria de Cristo en nuestra vida, siempre será la victoria de... La Biblia dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces usted está muriendo a sus deseos carnales por hacerla. Vamos de nuevo, usted muere a sus deseos carnales para hacerla la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es algo bueno. Para nuestra vida no es bueno, para nuestra vida es doloroso, para nuestra vida, pero para Dios... Porque imagínense esto: ay, qué lindo, estoy haciendo la voluntad de Dios, se murió mi mamá. Y usted va a decir: ay, qué agradable, qué bueno. Causa dolor, ¿verdad? Causa dolor que se haya muerto mi mamá, y yo lloré, estuve mal, me dolió el alma, el corazón, porque somos carne. Pero acepté la voluntad de Dios, acepté de la situación que uno estaba viviendo. Y ahí es el punto donde nosotros pasamos, y los designios que Dios quiere es: Jesús pasó los dolores que tuvo que pasar, y tú no quieres pasar dolores por hacer la voluntad de Dios. Tú no quieres sufrir, tú no quieres padecer por hacer la voluntad de Dios. Ay, bueno, no voy a sufrir nada entonces.
Porque muchas veces lo que tú crees que es bueno, lo que tú crees que es agradable, lo que tú crees que estás viviendo, es allí donde tenemos que darle ese lugar a Dios en nuestra vida para que el Padre empiece a trabajar en nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Ya vamos a entrar en ese tema, no me quiero adelantar. Y mira esto, una de las cualidades para poder aceptar la voluntad de Dios, diga conmigo, tengo que mejorar mi conducta. Pregúntale que tenés al lado, ¿cómo es tu conducta? Porque para hacer la voluntad de Dios, mi conducta tiene que ser mejorada en mi vida. Cuando hablamos de nuestra conducta, hablamos de nuestras acciones y de nuestro comportamiento. Hablarle así despacito al que tenés al lado, ¿cómo te estás comportando? Porque muchas veces nos comportamos de una manera que no estamos entendiendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos comportamos de una manera de decir, che, ¿estoy yendo a la iglesia o a dónde estoy yendo? Entonces mis acciones y mi comportamiento está demostrando qué tipo de persona estamos siendo. Y es ahí donde tenemos que entender que el comportamiento que yo estoy teniendo es allí. Porque cuando tú mejoraste tus acciones, tu manera de comportarte, entonces vas a poder entender la voluntad de Dios. Pero si usted sigue realmente rebelándose en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios quiere hacer, usted no va a entender lo que Dios está haciendo. Usted va a renegar de Dios, usted se va a enojar con Dios, usted va a pelear con Dios. Me dejaste aquí tirado, mira, abandonado como yo estoy. Hey, porque no estás entendiendo la voluntad de Dios. Jesús le dijo, este trago amargo yo no lo quiero pasar, yo no quiero vivir esto, pero si es tu voluntad, lo voy a hacer. Jesús pudo entender. Jesús fue 3 veces a orar, 3 veces se metió a interceder, 3 veces se metió allí diciendo, a ver, Señor, yo no quiero vivir esto, porque estoy pasando, no quiero morir en la cruz, no quiero que me claven los clavos. Imagínense, vengan muchachos, claven aquí por favor, si yo estoy listo para sufrir. No, uno no está listo para sufrir, pero uno pasa la voluntad de Dios. Uno le dice, Señor, aquí estoy listo para pasar todo aquello, porque voy a hacer tu voluntad. Y algunas veces la voluntad nos da un aspecto de poder mejorar en nuestra vida. Y hay 2 cualidades de personas. Diga conmigo, la madura y la inmadurez. Mira, entonces tú estás como una persona madura y una persona inmadura. Mira esto, una persona de 15 años puede tener la madurez, una persona de 20 puede tener la madurez, una persona de 30 puede tener madurez, y una persona de 50 puede seguir siendo inmaduro. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Porque no se trata de la edad, se trata cómo tú estás en medio de una dificultad y un problema. Cómo tú asumes ese momento difícil, con un carácter maduro o con un carácter inmaduro. Mira esto, si usted no le compra una golosina a su niño, se tira en el piso, eso es inmadurez. ¿Sí? Y llora y llora y llora y llora y que nada le pasa porque es Y algunas veces nosotros nos parecemos a los niños, ¿verdad? Porque lloramos y pataleamos y hacemos tantas cosas porque es inmadurez. Y imagínese esto, usted está siendo inmaduro en varias áreas de su vida, donde no comprende, donde no entiende, donde no le entra ni una bala a lo que Dios le está hablando, y usted quiere entender la voluntad de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, para comprender la voluntad de Dios, tenemos que, no me saques el versículo por favor, las conductas tenemos que mejorarlas. Y para mejorar nuestra conducta tenemos que ser más maduros en frente de una situación, en frente de un problema, en frente de una adversidad, en frente de lo que yo estoy viviendo. Y cuando yo mejoro mi conducta y enfrento los problemas con un carácter de madurez, voy a ver lo que Dios está haciendo, voy a ver lo que Dios está obrando
madurando. Pero si estoy siendo inmaduro enfrente de una situación, enfrente de un problema, ay, ¿cómo que va a entender lo que Dios está haciendo? ¿Cómo va a entender lo que Dios está haciendo sobre tu vida? Por eso la inmadurez tiene que ver con la falta de crecimiento en nuestras áreas. Y es ahí que cuando tú vives un problema, cuando tú vives una adversidad, es ahí donde Dios te dice: yo quiero enseñarte que aprendas a cómo enfrentar cada situación de la vida. Y sabes que cuando tú le das ese lugar, es allí donde Dios comienza. Mira lo que dice la Biblia, dice: no imiten las conductas, y diga conmigo costumbres. Vamos a decir costumbres. Hay costumbres y tradiciones que tenemos algunas veces que no son tan buenas en nuestra vida. Costumbre en nuestra forma de hablar, costumbre en las cosas que arraigamos de nuestro pasado, costumbre cómo nos direccionamos. Hay costumbres que no son buenas. Por ejemplo, el domingo me tengo que tomar un vasito de vino para disfrutar el domingo, pero ese vasito de vino se terminó en la dama Juana. ¿Sabes lo que es la dama Juana, verdad? Ok, porque es una costumbre que usted, los viernes de pizza no falta la cerveza, tiene que estar la cerveza allí. Son costumbres porque después de la cerveza, de la pizza, ya sabe para dónde termina usted. Pero mira esto, es necesario que estas costumbres que tiene usted sobre su vida, tiene que desarraigarlas. Porque dice la Biblia, hay costumbres de este mundo que tenemos que sacarla. ¿Por qué? Porque usted ya vino con esas costumbres, sus padres les enseñaron eso, sus familiares, usted acostumbró eso que es necesario sacar. ¿Por qué? Para poder entender, ya conmigo, la voluntad de Dios. Para poder entender la voluntad de Dios, tengo que sacarme esas costumbres malas, esas costumbres que están arraigadas, esas costumbres viejas que no le edifican su vida espiritual. Y cuando usted empieza a tomar los valores correspondientes, de decirle: voy a manejar mi costumbre, voy a manejar realmente, gloria a Dios, lo que Dios está obrando en mí. Pero es necesario trabajar todo aquello. Mira, Mateo capítulo 5 verso 13, la Biblia me habla de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra. Decirle al que tenés al lado: tú eres sal. Nunca me falte porque me da sabor. Decirle, vamos a decirle ahí: nunca me falte porque da sabor. Gloria a Dios. Hay dos cualidades que tiene la sal en aquel entonces, cuando Jesús habla al pueblo y le dice: ustedes son la sal de la tierra. Una de las cualidades de la sal tiene esa cualidad de que da sabor, ¿verdad? Ok, da ese sabor para que los alimentos puedan tener ese sabor diferente que da la sal. Pero hay otras circunstancias que sirve la sal, que tiene que ver que en aquella época lo que hacía la sal era realmente ponerle a la carne, como no había refrigeradores, heladeras y todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Mantenía la sal para que no se pueda pudrir. Ok, ¿qué es lo que va a hacer la sal en este tiempo? Porque el Señor dice: tú eres la sal de la tierra. Porque hay una cobertura sobre tu vida para que el diablo no pueda ingresar sobre vos. Entonces, que en este tiempo tú te puedas cubrir de toda la sociedad, de todo el mundo, diciendo: Señor, yo soy sal, y tú tienes esa cobertura para que realmente yo me pueda mantener en ti, y yo no me voy a pudrir, sino que realmente voy a estar lleno del Espíritu Santo. No voy a dejar ingresar nada en mi vida, porque sé que Dios está allí. Hey, por eso hoy el Señor te dice: voy a cubrirte con esa sal. Porque diga conmigo: yo soy la sal. Vamos, diga conmigo: yo soy la sal. Hey, el diablo te quiere agarrar para lastimarte, para golpearte, pero no va a poder hacerte daño, porque aquí hay gente de sal hoy diciendo: yo soy la sal de la tierra, y sé que todo lo que esta carne vista la sal, el diablo no va a poder entrar. Romanos, seguimos con Romanos, por favor. Ahí estamos. Y la Biblia dice esto: no imiten las costumbres, ni la conducta, ni la costumbre de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Diga conmigo: dejar. Vamos, diga conmigo: dejar.
a mí nadie me va a manejar, ¿eh? Yo no voy a dejar que nadie me venga a decir lo que tengo que hacer. Yo soy muy grandecito para que me digan las cosas que tengo que hacer. Yo no soy marioneta de nadie, ¿eh? Títere de nadie acá, ¿eh? Así que no, conmigo no van a jugar eso a mí, ¿eh? Mira esto. Esas son palabras clásicas de las personas, ¿verdad? Y la Biblia dice, si vos querés hacer la voluntad de Dios, dice que tenés que dejar que Dios pueda obrar sobre ti, dejar que la mano de Dios pueda obrar sobre tu casa, sobre tu familia. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es no dejar que Dios obre en nosotros. Cuando tú empiezas a dejar que Dios obre en ti, cuando tú dejas que realmente te puedan aconsejar, direccionar, cuando Dios pueda obrar sobre ti, tú vas a empezar a comprender la voluntad de Dios sobre tu vida, la voluntad de Dios sobre tu matrimonio, la voluntad de Dios sobre lo que tú quieres realizar en ti. Pero diga conmigo, dejar. Cuando tú dejas que Dios actúe en tu vida, es allí donde Dios empieza a transformarte. Porque cuando tú dejas, empieza la transformación de tu vida espiritual. Cuando tú dejas, comienza Dios a obrar. Cuando tú dejas, la mano de Dios empieza a manifestarse. Diga conmigo, voy a dejar que Dios me transforme. Ok, mira esto. Cuando Dios te transforma, tú no puedes volver al mismo estado porque ya Dios te transformó. ¿Alguien me entendió eso? Ok, lo que es la metamorfosis de la mariposa comienza como una oruga verde fea, ¿verdad? ¿Alguien vio eso? Ok, luego pasa el capullo y luego del capullo viene la mariposa. La mariposa no dice, ay, me cansé de ser mariposa, voy a volver a la oruga. No puede volver porque cuando entramos en ese dejar y dejar todo lo que Dios quiere obrar en nosotros, es decir, Señor, yo pasé por la transformación y ya no vuelvo a ser la oruga, esa oruga fea, arrapatua. Pobre la oruga, ¿verdad? Pero mira esto, yo no vuelvo a ser de mariposa a oruga, porque mi vida ya ha sido transformada, mi vida ya ha sido cambiada. Usted no vuelva a ser esa oruga fea, sino que en este tiempo usted le pueda dar ese lugar al Señor sobre su vida, diciendo, Señor, yo estoy aquí listo para ser transformado. Pero diga conmigo, tengo que dejar. Vamos, diga conmigo, tengo que dejar. Cuando usted deja que Dios empiece a trabajar diciendo, Señor, estoy dejando que tú obres en mí, estoy dejando que tú te manifiestes, estoy dejando de que tú obres en mí, estoy dejando. Pero muchas veces ponemos palos en la rueda para que Dios obre. No es mi tiempo, no es mi momento, no es esto, no lo otro. Pero hey, deja que Dios obre en ti, deja que Dios se manifieste en ti, deja que el poder de Dios obre en ti. No vuelvas a ser esa oruga. Dije, Señor, tú me transformaste y yo sé que esta transformación no voy a volver atrás porque estoy listo para aceptar tu voluntad en mí. Diga conmigo, tengo que morir. Vamos, diga conmigo, tengo que morir a cosas en mi vida. La Biblia dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hey, deja todo lo que está de tu pasado y que en ese tiempo puedas aceptar la voluntad de Dios sobre tu vida. Puedes aceptar la voluntad que Dios tiene para ti. Y cuando tú le das ese lugar, es allí donde Dios quiere obrar sobre tu vida. En estos días, Dios me habla sobre una persona. Me encuentro con esa persona y le digo, ¿sabes qué? Dios me habló que te va a pasar esto. Si tú quieres hacerlo, lo haces, le digo, pero es lo que Dios me habla sobre tu persona. Dios me habla sobre esto. Alíñate a la voluntad de Dios, camina sobre esto. Ya llegará todo el tiempo, pero es lo que Dios está hablando. Ok, bueno, sí. Pasaron unas semanas. ¿Qué pasa? Me encuentro con esa persona nuevamente. Estaba con el vehículo, lo veo, doy la vuelta, bajo la ventanilla y lo miro y le digo, se acerca y me dice, apóstol, todo lo que usted me dijo fue verdad. Y mira esto, eran palabras fuertes, muy fuertes. Le digo, mira,
Lo que yo te hablé de parte de Dios porque sabía que Dios me estaba hablando. Y no te estoy diciendo nada para convencerte, le digo. Pero si tú haces y tomas esas decisiones, ten cuidado de lo que te va a suceder, le digo. ¿Y sabes qué? Cuando tú le das el lugar al Señor en tu vida y escuchas la voz de Dios y estás listo para aceptar la voluntad de Dios, ¿sabes qué? La voluntad de Dios no es algo que usted va a estar tirando globos. ¿Te va a doler? Claro que te va a doler. ¿Vas a pasar dolores? Claro que vas a pasar dolores. ¿Vas a pasar momentos difíciles? Claro que vas a pasar momentos difíciles. Pero es allí donde Dios quiere obrar en ti. Es allí donde la mano de Dios quiere obrar en ti, diciendo: Señor, voy a morir a mis deseos. Porque algunas veces los deseos que tú tienes no son tan buenos. Porque esos deseos te van a hacer perder. Esos deseos te van a hacer ir nuevamente a la sociedad, a estar los placeres de nuestra carne. Pero cuando tú tomas el lugar de Cristo, cuando tú tomas el lugar de Dios en ti, le das ese lugar a Dios para que Él empiece a trabajar conmigo. Y Él empieza a actuar sobre tu vida. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y dice, al cambiarle la manera de pensar. Diga conmigo, mi manera de pensar. Hay cosas que de nuestros pensamientos que no son buenos. Tenemos pensamientos que son realmente ridículos y pensamientos que venimos con costumbres, venimos realmente de lo que nos enseñaron nuestros padres. No tengo nada con tu mamá y con tu papá, pero esos pensamientos no son tan buenos. Y muchas veces nos cerramos diciendo, yo pienso así, así que nadie me va a cambiar. No, nadie te quiere cambiar, pero para hacer la voluntad de Dios tienes que renovar tus pensamientos. Para hacer la voluntad de Dios tienes que renovar tus pensamientos, porque si tú no renuevas tu pensamiento, nunca vas a aceptar la voluntad de Dios. Si tú no renuevas tu pensamiento, nunca vas a aceptar lo que Dios quiere hacer contigo, porque siempre vas a estar cuestionando lo que Dios está haciendo. Una mente no renovada es una mente que cuestiona lo que Dios hace. Yo sé que es una prédica, no es para aplauso, ¿verdad? Pero yo sé que usted va a salir bendecido. Para poder hacer la voluntad de Dios, tengo que empezar a pensar diferente. Cuando usted empieza a pensar diferente, cuando usted renueva sus pensamientos como antes, no, yo tengo este pensamiento y nadie me va a cambiar. No te queremos cambiar acá. Dios quiere obrar sobre ti. Dios quiere manifestarse. Para que vos puedas entender, es renovar tus formas de pensar. Para que tú puedas entender lo que Dios quiere hacer en tu vida, es renovar tus pensamientos para poder entender la voluntad de Dios en tu vida. Y es ahí donde tú dejas transformar tu vida, renueva tus pensamientos. Es allí donde empiezas a entender. Diga conmigo, entender. Hay dos puntos, no entender y entender. Para entender, yo tengo que hacer algo. Cambiar mi conducta, dejar mis costumbres, dejar que Dios me transforme, cambiar mi manera de pensar. Cuando tú haces estos pasos, empiezas a entender la voluntad de Dios. Hay tanto hay que hacer, che. Cuando tú le das ese lugar al Señor, es donde Dios empieza a actuar. Cuando tú dejas todas estas cualidades, es donde el poder de Dios empieza a obrar tu vida. Por eso es allí donde Dios empieza a obrar y donde Dios empieza a renovar nuestra manera de pensar. Nos saca las costumbres, deja que Dios actúe, renueva nuestros pensamientos y Dios empieza a hacer lo que tenga que hacer. Por eso una de las cualidades es, y dice la Biblia, y vas a aprender a hacer la voluntad de Dios. Vamos de nuevo. Y dice la Biblia, entonces aprenderán. Si tú no dejas la costumbre que antes tenías, si tú sigues realmente manejando con esa conducta inaprobable, y tú sigues realmente cerrándote más a Dios, cerrándote más a Él, y no le das ese lugar, no renueva tu pensamiento, no vas a entender lo que Dios quiere hacer contigo. No vas a entender lo que Dios quiere obrar sobre Él. Por eso es necesario darle ese lugar a Dios en nuestra vida, diciendo, Señor, yo quiero que tú obres en mí, yo quiero que tu poder esté en mí, yo quiero que tu gloria esté en mí, pero necesito, una de las cualidades es, diga conmigo, renovar mi pensamiento.
Yo no sé qué pensamiento tenías de la iglesia, yo no sé qué pensamiento tenías sobre Dios, pero sí hay que mejorar nuestros pensamientos. Y cuando tú mejoras los pensamientos es donde el poder de Dios empieza a obrar, donde la gloria empieza a manifestar. Pero necesitamos renovar los pensamientos, darle ese lugar para poder entender cuál es la voluntad de Dios para mí. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mira esto. La voluntad de Dios, dice la Biblia de esta manera: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es? Diga conmigo, es buena. Vamos, diga conmigo, es buena, agradable y perfecta. Qué poderoso es esto, ¿verdad? Porque tú empiezas a entender y comprender y dices, buena. ¿Es bueno que se te muera un familiar? Pero para Dios dice que sí. Es buena que tú pierdas un trabajo. Y tú dices, era la voluntad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Sabes que cuando vino esta palabra yo dije, ay Señor, esto no va a encajar. Voy a hablar lo que te estoy diciendo. Hablamos lo que tú digas, Señor. Y cuando estuve escribiendo estos días sobre este tema, le dije, Señor, y este fue el dilema. Empecé a pelear conmigo mismo y dije, la voluntad de Dios no es buena, la voluntad de Dios no es agradable, la voluntad de Dios no es perfecta. Y empecé a luchar conmigo mismo. Y el Señor me dijo, para vos no es buena, para vos no es agradable, para vos no es perfecta, pero para mí sí. Lo que yo hago en tu vida es bueno. Lo que yo hago en tu vida es agradable. Lo que yo hago en tu vida es perfecto. Tú no lo estás entendiendo, pero la Biblia dice, lo vas a entender como la luz de la aurora. Paso a paso irá aclarando cosas en ti. Paso a paso irás comprendiendo cosas en ti. Cuando tú le das ese lugar al Señor, las cosas en tu vida empiezan a ser bueno, agradable y perfecto. Cuando tú lo entiendes de esa manera, comprende la situación que estaba viviendo. Cuando la pastora cayó internada y en estos días festejamos 4 años de lo que vivió, no entendíamos, pero era la voluntad de Dios. Aceptamos la voluntad de Dios del sufrimiento, aceptamos la voluntad de Dios de lo que estaba pasando, aceptamos la voluntad de Dios de lo que estaba viviendo y le dijimos al Señor, Señor, es aquí. Aceptamos lo que estamos viviendo, aceptamos de lo que estamos pasando, entendemos, sí, pero no fue nada bueno, no fue nada agradable, no fue nada perfecto, pero para Él era todo bueno. Hey, hay cosas que tú no vas a entender, te va a doler, va a ser doloroso lo que vivas, va a ser doloroso lo que pases, pero ¿sabes qué? Debemos saber aceptar la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque sea doloroso, aunque veamos pérdidas, aunque veamos situaciones que nos estén matando en el alma, pero diga, Señor, yo voy a aceptar esto, esta tribulación, este momento, este dolor, porque sé que aquí al tiempo vas a aclarar mi vida espiritual, vas a aclarar todo lo que yo estoy viviendo. Y ¿sabes qué? Es allí donde tú le das ese lugar a Dios. Dice, Señor, yo estoy descubriendo que la voluntad de Dios es buena, porque está produciendo un crecimiento moral y espiritual en mí. Es agradable porque es una expresión de la naturaleza de Dios sobre mi vida, de que algo está sucediendo. Es perfecta en el sentido de que nadie podría hacerlo mejor de lo que Dios está haciendo sobre mí. Hey, todo lo que hace Dios, diga conmigo, es bueno. Todo lo que pasa en nuestra vida es bueno. Hey, y la Biblia nos habla de que es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque todo lo que Dios hace. Ay, pero se fue mi esposo, se fue mi esposa, se fue mi mamá, se fueron mis hijos. Es perfecto. Dios sabe por qué lo hace. Solamente nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y cuando tú aceptas la voluntad de Dios, maduraste, sacaste buenas conductas, sacaste todo lo que tenía de las costumbres, renovaste tus pensamientos y Dios te dice, entendiste hacer mi voluntad. Hey, que en esta noche ya
le podamos dar ese lugar al Señor en nuestra vida, diciendo: Señor, yo quiero caminar bajo tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer lo que dice mi carne, no quiero hacer lo que dicen mis deseos, no quiero hacer lo que dice mi carne, quiero hacer lo que dice tu voluntad. Hey, y la voluntad de Dios te dice hoy: deja tu carne de lado y alíñate a los pensamientos que Dios tiene sobre ti. Renueva esa mente que está viciada a los deseos pecaminosos y conéctate a lo que Dios quiere hacer contigo. Si hoy tú le das ese lugar a Dios, yo estoy seguro que el amor de Dios te va a abrazar, que el amor de Dios te va a llenar. Pero necesitamos, diga conmigo, comprender la voluntad de Dios. Y cuando comprendemos la voluntad de Dios, es allí donde la voluntad de Dios obra en nosotros. Hey, denle ese fuerte aplauso. Ponte de pie ahí donde está. Quiero cerrar con esto. Mateo capítulo 6, verso 10. La Biblia dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo. No, de nuevo. Tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra. No hay algo más poderoso que Dios pueda obrar sobre ti, diciendo: Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Cuando tú le das ese lugar al Señor en tu vida, diciendo: Señor, voy a caminar bajo tu voluntad y no voy a hacer. Y le pregunté al Señor: ¿cuál es tu voluntad, Señor, en mí? ¿Cuál es la voluntad para la tierra? Que todos puedan conocer el amor de Cristo. Que hoy en esta noche tú te puedas levantar y decir: voy a predicarle a mi vecino para que la voluntad de Cristo llene su vida. Voy a predicarle a mi vecino para que pueda conocer del amor de Cristo. Hey, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios en este tiempo? Extiende el reino de Dios a otros. Háblale a otros. Cambia tu forma de pensar. Cambia tus costumbres. Cambia lo que estás viviendo. Cuando tú le das ese lugar, Dios está listo para comenzar. Dios está listo para direccionar todos los preceptos y propósitos que Dios tiene. Es necesario darle ese lugar a Él en nuestra vida. Para que algo nuevo comience, para que algo nuevo suceda, tenemos que darle ese lugar a Cristo en nuestra vida. Si usted le da ese lugar, Dios está listo para obrar. Dios está listo para manifestarse el poder de Dios en ti. Cuando Dios me habló esta palabra, yo: Señor, porque siempre luchamos y tenemos la palabra, decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿cuál es la voluntad de Dios en mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hey, deja tu manera de pensar vieja, tus costumbres viejas, tus conductas. Renuévate tus pensamientos y vas a poder entender que lo que te está pasando, diciendo: Señor, es tu voluntad hoy y voy a aceptarla. Y sé que voy a superar todo lo que estoy viviendo. Voy a superar todo lo que estoy pasando. Voy a superar todo lo que estoy viviendo. Y el poder de Cristo va a obrar sobre mí. Cuando tú le das ese lugar, Dios está listo para obrar. Dios está listo para manifestarse. Y el poder de Dios es el que va a obrar sobre ti.